los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola hermanos, ¿cómo estás? Qué gusto que te hayas conectado de nuevo. Dios tiene una gran bendición para tu vida. Para mí es un honor y una bendición poder compartirles el día de hoy. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor, por ese milagro que haces en nuestras vidas cada mañana. Nos despiertas, Señor. Estamos vivos y sanos. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias también por este tiempo que nos das para reunirnos y buscar tu presencia, Señor. Permítenos, Padre, que la palabra que nos vas a dar, Señor, sea una palabra llena de tu fruto, llena de tu palabra, que habite en nuestra mente y en nuestro corazón, que no se quede nada más momentáneamente, sino que se quede allí. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Ayúdanos también a discernirla, a tener la inteligencia para también poderla poner por obra y compartírsela a otras personas. Te lo pedimos, Padre poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar. Esta prédica se llama Milagros Sobrenaturales. Y vamos a entender por qué se llama así más adelante. Pero hoy quisiera comenzar con Lucas 1:37. Si me lo ponen, por favor, y si no, lo vamos a leer aquí en pantalla. En la Nueva Versión Internacional dice: porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Y yo quisiera hacerte una pregunta aquí. Piénsala bien, tu respuesta, sé sincero. Allí en tu casa, donde tú te encuentres, te quiero preguntar, ¿realmente crees lo que dice Lucas 1:37? Lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Realmente crees que para Dios no hay nada imposible? Si tu respuesta fue sí, como la mía, el siguiente versículo es para ti. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si tú has creído en Dios, crees también en el poder que tiene Dios para hacer milagros en nuestras vidas. Milagros que hizo Jesucristo, milagros poderosos, milagros sobrenaturales. Y en la palabra acabamos de leer dos palabras seguidas iguales. Cuando esto aparece en la Escritura, quiere decir que está afirmándose o confirmando algo. Al principio del versículo dice, de cierto os digo. En otras palabras, lo que te está diciendo esta parte dice, de verdad te estoy diciendo que es cierto, que si tú crees en mí y en lo que yo hago, en los milagros que yo hago, tú también los harás. Y no nada más como los míos, sino harás cosas mayores, es lo que te está diciendo la Escritura, lo que te está diciendo Jesús, confirmando
que tú también puedes hacer milagros, hermano. Durante estas semanas, durante todo este mes, las personas que te hemos compartido, hemos estado hablando del Dios Todopoderoso, de los milagros que Él hace en nuestras vidas, milagros sobrenaturales, extraordinarios. Y esos milagros los podemos hacer nosotros. Durante estas semanas nos han hablado que es necesario quitar de nuestra vida la pereza espiritual que algunos tenemos o algunos tienen, que es necesario trabajar para un milagro, que es importante la fe y la confianza firme en el Señor para lograr un milagro. Y hoy te vamos a compartir que también nosotros podemos hacer milagros, así como dice la Escritura. Ustedes también lo harán y milagros más grandes. En la Escritura, hermano, vamos a poner un ejemplo de 2 apóstoles que hicieron milagros extraordinarios, milagros sobrenaturales. Y uno es el apóstol Pedro, el cual nos vamos a ir al libro de Hechos 5, del 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. El subtítulo de esta parte dice: Pedro sana enfermos con su sombra. Vamos a leerlo. Si vamos al libro, dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayere sobre alguno de ellos. Cuando él pasaba, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Qué milagro tan sobrenatural, tan espléndido que hacía Dios a través de Pedro. Imagínate ese momento. Imagínate que tú llegas con fe, traes a una persona enferma y la pones en la calle. Nada más ponte a imaginar cómo sería aquel lugar lleno de gente, con fe, esperando de que cuando pase Pedro, su sombra los rozara. Y así era. Cuando su sombra de Pedro tocaba a algún enfermo, era sanado en el momento. Un milagro extraordinario, un milagro sobrenatural. En los evangelios, Jesús hizo milagros poderosos, milagros sobrenaturales, pero no habla de algún milagro como este, donde tocara la sombra a alguna persona y sanara. Hubo milagros extraordinarios y ahorita vamos a ver más adelante milagros sobrenaturales que hizo Jesús. Pero como este, no. Y si recordamos lo que decía el versículo, cosas mayores harán. Y Pedro hizo algo grande, asombroso, de acuerdo al poder que el Señor le dio a Pedro para poder hacer esos milagros. Otro milagro así de extraordinario, de poderoso y sobrenatural está en Hechos 19, 11 y 12, y este lo hizo el apóstol Pablo. Pablo, que se llamó a sí mismo el apóstol de Cristo. Y él hacía este milagro ungiendo trapos y sanaba enfermos. Vamos a leerlo. Dios le dio a Pablo el poder de realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Wow! ¡Qué milagro sobrenatural que hacía Pablo, que hacía Dios a través de Pablo! Y Dios le dio ese poder a Pablo de hacer este milagro tan grande y maravilloso. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿Dios tiene el poder de hacer milagros al instante? ¿Dios tiene el poder de hacer milagros de acuerdo a su voluntad, de las formas que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, de acuerdo a su plan de Él en nuestras vidas? No al de nosotros, sino al plan de Él. Él tiene ese poder de hacer milagros como Él sea su voluntad. Pero también hacía milagros al instante. Y si tú vienes buscando un milagro, o ya tienes tiempo buscando un milagro, tal vez hoy es el día que Dios puede hacer un milagro al instante en tu vida. Es cuestión de que tengas fe en el Señor y creas que Él tiene ese poder de hacerlo. Pero vamos a ver milagros que Jesús hacía al instante.
Y quisiera que me acompañaras a leer Mateo 9, 27 al 30 en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí habla de que sana a 2 ciegos. Cuando Jesús salía de la casa de la niña, esta niña era una que acababa de resucitar. Una persona que, Jesús decía que la niña estaba durmiendo, pero ya había muerto, y entró al cuarto y la resucitó. Pero cuando salía de su casa, y nos vamos a concentrar en el segundo milagro que hay aquí, dice lo siguiente: lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Entonces él le tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. ¡Wow! Un milagro sobrenatural. Un milagro que hizo Jesús al momento, al instante. Un milagro de fe, porque él vio la fe con que esos ciegos lo buscaron y clamaron a él. Y él, debido a esa fe, hizo ese milagro posible en la vida de estos 2 ciegos. Otro milagro extraordinario que hizo Jesús, lo hizo en Mateo 9, 32 y 33. Jesús expulsa a un demonio de una persona muda. Mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Un milagro sobrenatural, porque decía la gente: jamás habíamos visto algo así, de que una persona que no tenía cuerdas vocales, que a lo mejor la lengua la tenía pegada, muda de hace mucho tiempo, desde nacimiento. Y en ese momento Jesús hizo un milagro de sanación en la vida de él. Formó nuevamente las cuerdas vocales, liberó la lengua y el mudo comenzó a hablar. Qué milagro tan sorprendente, tan sobrenatural que hizo Jesús en ese momento. Pero lo hizo al instante. Otro milagro está en Lucas 7, 12 al 16. Jesús resucita al hijo de una viuda. Cuando Jesús llegaba a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era hijo único de una viuda, y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor lo vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven, muerto, se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. ¡Wow! ¡Qué milagro! Nuevamente, sobrenatural que hizo Jesús en ese momento. Un milagro de misericordia, porque tuvo compasión, vio el dolor de la mujer que ya no tenía marido y también acababa de perder a su único hijo. Un sufrimiento muy grande de esta mujer, y Jesús tuvo compasión en ese momento de esa mujer e hizo el milagro. Se acercó al ataúd y le dijo: joven, levántate. Y en el momento se levantó el joven y comenzó a hablar. Lo resucitó. ¡Wow! ¡Qué milagro tan sobrenatural hizo Jesús en este momento! Pero lo hizo al instante. Un milagro más está en Marcos 8, del 1 al 9. Jesús alimenta a mucha gente. En esos días se reunió una gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimento. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir
comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes lo repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescadillos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron desde los discípulos, y los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a su casa luego de que comieron. Un milagro de provisión tan grande que hizo Jesús. 4,000 personas, hermano. En la iglesia, cuando está llena, llega a haber 300 personas. Imagínate 4,000 en ese lugar, acompañando a Jesús, siguiéndolo. Y Dios hizo un milagro de que les dio alimento a todos ellos. Y sobró, porque recogieron canastas. Y ese milagro, como te decía, lo hizo al instante. Vamos a hacer aquí una pausa, en un intervalo. Vamos a entender por qué se llama la prédica Milagros Sobrenaturales. El significado de la palabra sobrenatural quiere decir en el diccionario que no tiene una respuesta según las leyes naturales o explicación científica o lógica. Es algo que no tiene explicación de cómo sucede, de por qué se da. Ese es el significado de sobrenatural. Por eso los milagros que hacía Jesús no había forma de entenderlos, cómo es que sucedían, cómo es que esos milagros se daban, cómo hacía esas sanidades, esas liberaciones, esa misericordia, esa provisión. No se podía entender cómo se hacen esos milagros. Pero yo quisiera dividir esa palabra en 2. Vamos a entenderlo de esta forma. Vamos a dividirla en sobre y natural. Sobre, que significa sobre algo. Por ejemplo, esta botella está sobre una mesa. El micrófono está en mis manos, pero si lo pongo en el púlpito, está sobre el púlpito. Yo estoy parado sobre el estrado. La palabra sobrecama, ¿qué significará? Que hay algo que está sobre la cama. Entonces, sobre siempre va a estar encima de algo. La palabra natural, a lo contrario de la definición, es algo que está dentro de la ley, que se puede demostrar científicamente y lógicamente. Por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos. Si yo camino, representa un esfuerzo, sí, pero es algo natural que nosotros hacemos. Para una persona que tiene salud, caminar es algo natural. Si yo muevo mis manos, estoy haciendo algo natural. El hablar para una persona que tiene bien sus cuerdas vocales es algo natural. Así es que sobrenatural, en otra definición espiritual, es la mano de Dios o la labor de Dios, los milagros de Dios a través de nosotros. Nosotros que somos naturales, que nos podemos desplazar o hacer cosas muy naturales. Y vamos a ver una serie de milagros que hizo Jesús, donde podemos ver situaciones diferentes, situaciones que no fueron al instante. Y quisiera que me acompañaras a ver estos milagros tan poderosos que hizo el Señor. El primer milagro está en Hechos 9, del 10 al 12, y de ahí nos vamos a brincar al 18. Y aquí habla
de un discípulo llamado Ananías, el cual oró por Saulo de Tarso. En otras palabras, por Pablo. Pero vamos a leer qué dice la palabra. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Se le apareció en visión, ¿a quién? A un discípulo como nosotros, como tú y como yo, que creen en el Señor Jesús, que son enseñados por el Señor Jesús y tratan de menguar su carácter para que el Señor Jesús crezca en nosotros. Ananías ya había creído en el Señor, ya había sido bautizado, y se le apareció el Señor en visión y le estaba pidiendo algo. Pero si tú lees los demás versículos, te vas a dar cuenta de que Ananías no quería ir. ¿Por qué? Porque él conocía la reputación de Pablo o de Saulo en ese momento. Él sabía que él perseguía a la iglesia de Cristo, a las personas que se reunían para hablar acerca de Jesús, de ese Jesús que había resucitado, que se les apareció, que les dio palabra, que les dio esperanza y que les da un futuro, que nos da un futuro de bien para nuestras vidas y de esperanza para un futuro. Él sabía que Saulo perseguía a esa iglesia y que tenía el poder de sacarlos de donde estuvieran, golpearlos, encarcelarlos, incluso a lo mejor a través de otras personas darles muerte. Y él tenía ese temor, pero obedeció e hizo como Jesús se le había ordenado. Y fue a la casa, buscó a Saulo, ese Saulo que había quedado ciego porque tuvo un encuentro con Jesús en el desierto. No sé si tú alguna vez has visto el sol fijamente a eso de las 12 del día. Si te estás unos minutos allí o un minuto y cuando bajas la vista empiezas a ver como bolas de luces y no te permiten ver bien. Imagínate cómo fue el reflejo o la luz tan grande que vio Saulo cuando tuvo ese encuentro con Jesús, el cual le provocó que quedara ciego. La gente que iba con Saulo no daba crédito de lo que había sucedido en ese momento y lo llevaron a Damasco, que era el pueblo más cercano. Y allí Ananías fue, oró por él, puso sus manos sobre su cabeza y en el momento sucedió lo siguiente. 9:18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Un milagro sobrenatural a través de un discípulo llamado Ananías. Ahora, es el actuar de Dios a través de esta persona. Pero yo te pregunto, ir a una casa, caminar por la calle, llegar a la casa, ponerle las manos a esa persona y orar por ella, ¿es algo natural? Sí, es algo que podemos hacer. Es algo que hizo Ananías y sobre eso natural Jesús hizo lo sobrenatural y en ese momento él recuperó la vista. Otro milagro que hizo Jesús fue cuando resucitó a Lázaro. Recordemos que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y cuando llegó Jesús al lugar donde lo habían enterrado, Marta salió a su encuentro y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí no le hubiera sucedido eso a mi hermano. En ese momento mostró fe. Pero Jesús les ordenó algo, les dijo que quitaran la piedra. Y Marta también dijo: Señor, ya hiede, ya tiene más de 4 días. Y Jesús le dijo también: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así es que los mandó a que hicieran lo siguiente.
Jesús les dijo: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: ya hiede, Señor, tiene 4 días. Pero hicieron lo que el Señor les dijo y mandaron a quitar la piedra, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y resucitó Lázaro. Un milagro sobrenatural que hizo Jesús. Pero yo te pregunto, en este milagro que hizo Jesús, ¿por qué razón Jesús no lo hizo al momento? Si él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué no él estiró su mano, lloró y movió la piedra? Tal vez para manifestar más grande su poder, porque él tiene el poder de hacer eso. Pero ¿por qué no lo hizo así al instante? ¿Por qué mandó a la gente a que moviera la roca? Y después de eso, él hizo lo sobrenatural. Yo te pregunto, ¿juntarse con varias personas y mover una roca es algo natural? Sí, es algo que podemos hacer. Y Jesús, sobre eso natural, hizo lo sobrenatural. Vamos a otra historia. Jesús sana a un paralítico. Marcos 2:3. Vamos a leer hasta el 5 y dice la palabra: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde él estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ni siquiera la del paralítico, la fe de sus amigos que lo bajaron, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hubo gente allí que pensaron que quién era él para perdonar pecados, pero Jesús sabía los pensamientos de esas personas. Y él dijo: ¿qué es más fácil, decirle a una persona que tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y Jesús hizo tal y como lo dijo, un milagro sobrenatural en ese momento. Y nuevamente te pregunto, cargar una persona entre 4 personas es pesado, pero se puede hacer. Caminar, bajarlo por cuerdas, ¿es algo natural? Sí, es algo natural que podemos hacer. Y sobre eso natural, Jesús hizo un milagro de fe y un milagro sobrenatural sobre esta persona. Vamos a ver un milagro más. Jesús sana a 10 leprosos. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué Jesús en ese momento no los sanó? Me pregunto yo. ¿Por qué les dijo que se fueran y se presentaran con los sacerdotes? En aquel entonces los sacerdotes eran los que daban testimonio cuando una persona era sanada por lepra, una enfermedad, creo que era como cáncer en la piel, porque se exponía mucho tiempo al sol aquellas personas. Ellos eran los responsables de dar fe de que realmente eran sanados esas personas, o estaban sanas y se podían reincorporar nuevamente con el pueblo, podían nuevamente tener actividades. Pero ¿por qué Jesús lo hizo al momento el milagro? ¿Por qué les dijo: id y ir directo con los sacerdotes? Y cuando iban, él hizo lo sobrenatural. Cuando obedecieron y caminaron hacia aquel lugar, fueron sanados. Esta historia más adelante dice que uno regresó a darle las gracias al Señor. Los demás pues cumplieron con lo que él les pidió, pero fueron sanados. Caminar hacia ese lugar es algo natural. Sí, sí es algo natural. Jesús, un milagro final, un milagro más, pero ya vamos a terminar con estos milagros. Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva,
Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a levantarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un milagro de sanidad que hizo Jesús. Pero yo también me pregunto, hermano, ¿por qué no lo hizo como los ciegos anteriores? Que les puso las manos y les devolvió la vista. ¿Por qué mandó a este ciego a que se fuera a ese lugar, a ese estanque, a lavarse la cara? ¿Qué tal si en el camino se hubiera trompezado o se hubiera equivocado de camino? Pues estaba ciego. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo al momento? Pero Jesús hizo ese milagro cuando Él se lavó, cuando obedeció, cuando cumplió lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Caminar hacia un estanque y lavarte la cara es algo natural? Sí. Y sobre eso natural Jesús hizo lo sobrenatural, hermano. Milagros sobrenaturales que hizo Jesús a través de una acción de las personas. Aquellas personas tuvieron que hacer algo para que eso sobrenatural que hace Jesús a través de ellos se hiciera un milagro. Hoy en día, hermano, la palabra te está diciendo que a veces es necesario para cumplir un milagro poder hacer una acción natural para poder despertar un milagro por parte del Señor. Y ya hemos hecho milagros. Cada uno de ustedes a lo mejor ha hecho milagros, pero no se ha dado cuenta de esos milagros que ha hecho en la vida. Por ejemplo, tal vez tú has tenido pues alguna forma o te ha tocado cuidar más bien a una persona enferma, a una persona que dentro de esa enfermedad no se puede valer por sí misma. Cuando tú vas a esa persona y estás asistiéndola, le ayudas a darle sus medicamentos, la levantas o la incorporas para que ella pueda comer sus alimentos, la cargas o la llevas al lugar para asearla, la bañas, la regresas, la vuelves a acostar, la levantas, le das palabras de ánimo, platicas con ella, le muestras tu amor. Tú para esa persona, hermano, estás haciendo un milagro. Un milagro para ella es que Dios te puso a ti en su camino de esa persona para que ella viera en ti un milagro de Dios en esas acciones que haces. En esas acciones que son naturales. Pero también está haciendo Jesús en ese momento tratando contigo personalmente. Está tratando contigo paciencia, misericordia, amor, fidelidad, paz, tranquilidad, amor. Y tú también, cuando estás con estas personas, cuando estás ayudando a estas personas, también oras por esa persona. También pides que la enfermedad desaparezca o que haga un milagro de sanidad Dios en la vida de esa persona. O que si la enfermedad ya es terminal, ya es algo que tiene que suceder, que no sea tan doloroso para esa persona, que no haya tanto sufrimiento, que pueda tener paz en esos momentos tan difíciles. Y tú oras por ese milagro en la vida. Cuando Dios ve que tú haces eso sobrenatural, si es su voluntad, Él hará lo sobrenatural y le devolverá su sanidad a esa persona. Pero como te decía, tú ya hiciste un milagro en la vida de esa mujer, en la vida de ese hombre, en la vida de ese joven. Otro milagro que a lo mejor haces, pero no te das cuenta, es por ejemplo cuando viene una persona que a lo mejor no tiene trabajo, ha estado buscando, no ha podido encontrar uno, y viene y te plantea pues su situación, que no tiene ni para comer en ese momento, que no ha podido llevar alimento a su casa, a sus hijos, o él mismo a lo mejor. Y cuando tú
te desprendes de la bendición que Dios te da, de esa provisión que ya te ha dado. Y no nada más lo bendices, que le vaya bien, sino se la das en la mano, para que en ese momento Él pueda llevar un alimento a su organismo, a su casa, y te pones a orar por Él. Tú ya eres una bendición que puso Dios en su camino. Tú para Él eres un milagro que Dios puso en ese momento en ti. Pero cuando tú oras, no nada más le das ese apoyo o esa bendición. Cuando tú te pones a orar porque esa persona pueda encontrar un trabajo, pueda tener bendición en terreno bendecido por el Señor, y algún día Él también pueda regresar esa bendición a otras personas. Cuando tú haces eso natural, Dios hará lo sobrenatural en aquella persona. Milagros sobrenaturales. Pero es necesario que nosotros nos activemos a hacer cosas que nos corresponden, que no nos cuesta nada para llevarlas a cabo. Así es que, hermano, Dios te está hablando ya a tu corazón. Dios te está pidiendo en estos momentos que también creas que tú puedes provocar un milagro. Hay muchas personas que logran milagros diario. Por ejemplo, gente que va a un asilo y cuida enfermos y que les causa alegría, que les ayuda. Gente que va y ayuda a huérfanos, que les muestra su amor, lleva alegría, les lleva una provisión. Es gente que hace milagros en la vida de aquellas personas. Milagros como ese podemos hacer muchos, pero no nos damos cuenta. Pero ya hacemos milagros, y milagros sobrenaturales hará Dios sobre esas acciones que nosotros hacemos. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y pon mucha atención en lo que vas a decir, porque vas a conversar con Dios en este momento. Eso es orar, hablar con Dios. Y hoy vas a hablar. Cierra tus ojos. Dile: Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que haces en mi vida, lo que haces en mi corazón, Padre. Las bendiciones que hemos recibido por ti, Padre. Hoy, Padre, hemos visto, has hablado a mi corazón y a mi mente, y vemos tu poder, tu gran poder que tienes para hacer milagros de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo creo firmemente en que yo también puedo hacer esos milagros, Señor. Hoy, Padre, clamamos a ti para que quites, como le dijiste a Marta, muevan esa roca que significa muchas veces las cosas que nos estorban para provocar un milagro. Aquellas cosas que a lo mejor son incredulidad, falta de fe, falta de trabajo, flojera. Quita todas esas cosas en estos momentos, Señor. Desechamos esas cosas de nuestra vida, Padre, y clamamos a ti, Señor. Permítenos hacer ese milagro en las personas, que tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas, Señor, que podamos ser bendición para otras personas, Padre. Clamamos a ti, Dios Todopoderoso, porque tú tienes el poder de hacer grandes cosas en nuestra vida, y también nosotros creemos firmemente, porque yo creo en ti, Jesús. Creo en tu amor, en tu poder, en ese sacrificio. Te damos las gracias, poderoso Rey, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.